y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Así es que Jesús ahora le da la información, no es una información nueva durante su ministerio. Él se lo ha venido diciendo en varias ocasiones. Nosotros vamos a ver que Jesús anuncia su muerte una y otra vez, pero ahora ya en la última fase, en la última semana de su ministerio público, él sobreenfatiza otra vez y le dice a ellos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Hermanos, cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, si bien es cierto que hay una conspiración humana pecaminosa de autoridades romanas y de líderes judíos que conspiran el liderazgo de Cristo, bien es cierto, mayor es que Jesús estaba predestinado, estaba anunciado, estaba planificado de que él iba a morir en la cruz del Calvario, de que él iba a ser entregado en manos de pecadores y que le iban a matar, pero que él iba a resucitar después de estar muerto. Así es que cuando Jesús le ratifica la información, aquí hay una enseñanza muy importante en el 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Pero ¿cómo que no entendían? Por eso yo creo como que eso es bastante claro. No hay que ser un genio para entender que Jesús está diciendo que él va a morir y que después de haber estado enterrado, va a resucitar. O sea, la información no es una información confusa, no es un dato que se está dando. Jesús no le está hablando ni siquiera ahora aquí en parábola, como muchas veces le habló en parábola. Aquí Jesús no está usando un lenguaje metafórico. Jesús aquí no está usando ni siquiera un lenguaje apocalíptico. Jesús está dando un mensaje claro, preciso y sencillo y conciso. ¿Cuál es? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres, muera después de muerto, resucite al tercer día. Hermano, si yo le digo eso, usted lo entiende, ¿verdad que sí? Perfectamente. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema es que en la mente de ellos eso no estaba. La mente de ellos nomás decía una sola cosa: cogemos el poder, Jesucristo reina, nosotros derrocamos a estos romanos, cogemos el gobierno en la mano y entonces se acabó esta historia. A partir de ahí, entonces nosotros somos los que vamos a mandar, nosotros somos los que ponemos las reglas de juego. Ese era lo único que estaba en la mente de ellos. Así que posiblemente muchos de los discípulos de Jesús estaban al lado de él, posiblemente, dicen algunos teólogos, no tanto por seguirle a él como el Dios soberano que salva, sino más bien porque querían que poder. Y es lamentable, mis hermanos, que muchas veces en la iglesia y los hijos de Dios estamos más enfocados en el poder, en el dinero, en la riqueza, en la prosperidad, que el reino de Dios sobre nosotros. Pero ellos no entendían. ¿Y qué pasó? No querían tampoco preguntar porque tenían miedo. ¿A qué le tenían miedo? Yo le había hecho muchísimas preguntas a Jesús. De hecho, ese era el sistema de enseñanza de Jesús. Jesús le predicaba en parábola a la multitud y luego se retiraba con ellos. Ellos le hacían muchísimas preguntas de lo que Cristo le hablaba en parábola, que era un lenguaje que no era muy entendible, y Jesús se dedicaba a contestarle pregunta por pregunta. Por simple, por tonta que sea la pregunta, por difícil que sea la pregunta, Jesús se la contestaba todas. ¿Dónde está el miedo? El miedo de no enfrentar la realidad de que Jesús no iba a venir en ese momento como ellos estaban pensando, como un rey, sino que él venía como un mártir que iba a morir en una cruz. Y por eso tenía miedo de preguntar. A partir del verso 33, el escenario sigue avanzando. Jesús sigue entonces caminando. Ahora va a otra ciudad más, caminando hacia Jerusalén. Va a Capernaum. Y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputaban
entre vosotros en el camino. Jesús va y viene caminando, viene sudando. O sea, estamos hablando de un clima fuerte, lleno de polvo. Jesús no anda en una jipeta, Jesús no anda en una limusina, Jesús anda caminando, viene sudando, está trabajando intensamente. Y en el camino él escucha atrás, pero los maestros usualmente iban delante y los discípulos iban detrás, los seguidores iban detrás, él va delante. Y él viene escuchando una conversación que se está dando allá atrás. Pero él sigue hacia adelante, su agenda, su mente está en la cruz. Él sabe que tiene que enfrentar el problema de la cruz. Su cabeza está ya en la cruz, pero él escucha unos rumores que están allá atrás, en la parte de atrás del grupo que se está quedando un poco más rezagado. Y cuando entonces llegan, le preguntan, ¿qué disputabais? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Más ellos callaron. Hay pregunta, hermano, que la gente no quiere escuchar la respuesta o no quiere contestar. Hay silencios que son eternos, ¿ves? Y aquí hay un silencio de parte de los discípulos. No dicen nada. Estaban mudos. Mientras iban caminando eran muy conversadores, mientras iban caminando estaban discutiendo, mientras iban caminando estaban soñando, mientras iban caminando se estaban ahí disputando el uno al otro. Pero ahora le han hecho una pregunta y no dicen nada. Callan. Y el escritor Marcos dice la razón por la cual ellos hacen este silencio. Mas ellos callaron porque, ahí está el porqué, porque en el camino habían disputado entre sí quién iba a ser el mayor. Acuérdense que la cabeza de ellos nomás está coger el poder y ahora no solamente están pensando en coger el poder. Ok, ¿quién va a ser mayor? Digo, después de Cristo, se supone, digo yo supongo, yo me imagino, ¿verdad? Que ellos se están disputando quién va a ser mayor después de Cristo, ¿verdad? O a lo mejor algún ilusorio de ellos también podría pensar que el jefe iba a ser. Uno nunca sabe lo que hay en la cabeza de un ser humano. Cuando el ser humano se mete en el tema, ¿verdad?, de la ambición, tú no sabes hasta dónde puede llegar la ambición del ser humano. Así que ellos estaban disputando sobre sí de quién iba a ser el mayor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos, servidor de todos. Aquí está, hermano, la regla, la verdadera grandeza del reino de Dios. Mis hermanos, en el reino de Dios no se sube a través del privilegio, no se es grande por posición, no se es grande porque se está arriba en el top. En el reino de Dios no funciona de esa manera. En el reino de Dios funciona al inverso. En el mundo los grandes se enseñorean. A los grandes hay que servirle. Los grandes tienen el poder, los grandes tienen la riqueza, los grandes tienen el aplauso de la gente. En el reino de Dios no funciona así, mis hermanos. En el reino de Dios funciona en base a sacrificio y servicio. Amén, hermanos. Amén. Y yo quiero explicárselo otra vez. No piensen ustedes que yo soy más grande porque yo estoy aquí en el púlpito. Cuando entremos al reino, yo no sé qué valoración va a hacer el Señor. Y no sé cómo nos va a evaluar a cada uno de nosotros. Yo espero que cada uno nos evalúe y nos pueda decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En el reino de Dios, estar adelante no significa que sea el más importante. Y yo quiero que lo entendamos, hermano. Y repito, en el reino de Dios no es cuestión de título ni de estatus. Es cuestión de amor, dedicación y servicio. Amor, dedicación y servicio. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque nadie lo diga, Dios lo ve. Dios lo evalúa.
Y al final de la jornada, esa es la evaluación que todos nosotros necesitamos. Y entonces le dio una tremenda lección a ellos de lo que debe ser un siervo de Dios. Verso 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en los brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ahora Jesús le ha puesto el modelo de un niño. Si hay algo que los niños tienen, no es que no tienen pecado, los niños tienen pecado, nacen en pecado igual que nosotros los seres adultos grandes. El tema de los niños es que ellos no tienen esa malicia. Un niño no está pensando como está pensando en un adulto. El niño vive la vida, es inocente, está jugando, se entretiene, no está cabildeando, no está manipulando el cerebro, no, está tranquilo. Él está viviendo una vida sencilla. Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo necesito que ustedes tengan esa misma característica. Ustedes están pensando quién es el grande, quién es el poderoso. Ustedes lo que son unos niños y deben vivir una vida como niños. Dependan de los padres. Si hay unas características que tienen los niños que son dependientes, ¿verdad que sí? Por cierto, hermanos, una tortuguita nace, sale del huevito, inmediatamente sale, por diseño de Dios, tienen la capacidad de sobrevivir. O sea, salen del huevito y ya no ven jamás a mamá tortuga. Ellas salen y comienzan ahí, salen, están nadando, llegaron al agua y a partir de ahí ellas son autosuficientes. Los niños no. El ser humano nace, si tú lo dejas 3 o 4 horas, o un día o 2 días, sin ponerle el seno o darle leche, fórmula, cualquiera que sea, muere. Somos dependientes. La vida cristiana así funciona. Somos dependientes del Dios soberano. Tenemos que dejar que Él nos alimente, tenemos que dejar que Él nos forme, tenemos que dejar que Él nos eduque, tenemos que dejar que Él nos proteja, tenemos que dejar que Él nos cuide, tenemos que dejar que Él sea el todo para nosotros. Alabado sea su nombre. Tenemos que admirarlo, así como hacen todos los niños chiquiticos, ¿verdad? Con su papá. Yo estaba ahí atrás, ¿verdad? Leo, lo puedo decir, ¿verdad? Sin problema, no hay problema. Claro que sí. Vivía Alonso que le hizo así al papá y el papá nomás le hizo así. Mi modo Leo le hizo así a Alonso y lo de Alonso está en proceso de crecimiento. Pero él le ve los brazos a su papá y ¿qué dice? Tremendo brazo, ¿verdad que sí? Saludable. Saludable. ¿Por qué? Porque en el cerebro de su papá es grande, es fuerte, y de hecho, ¿verdad? El papá de él es grande y fuerte. Mis hermanos, los hijos de Dios, vemos a nuestro Dios como el grande, como el fuerte, el que tiene todo poder y toda autoridad en el cielo y la tierra. Alabado sea su nombre. Los hijos de Dios somos orgullosos, estamos felices con tener un Padre tan amoroso, poderoso, cuidadoso como el que nosotros tenemos. Amén, mis hermanos. Y entonces le da esa lección de que el reino de Dios hay que recibirlo como un niño. Y el verso 38 hasta el 40, nosotros tenemos ahora la última enseñanza, que es: en el reino de Dios no hay espacio para la competencia con gente que está en el mismo servicio. Y esto, hermanos, sí que es vergonzoso en las iglesias. Si hay algo que a mí me agrada, es el autocrítico del grupo al que yo pertenezco, cristianos evangélicos. Hermanos, hay que tener cuidado de no caer en el error que cayeron los discípulos de Jesús. ¿Cuál es el error? Verso 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Y qué hicieron?
Se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no nos seguían. ¿Y qué Jesús le dijo? Ay, él piensa que está hecho una gran hazaña. Recuérdense que ellos están ahí cabildeando, ¿eh? Ellos lo que están es cabildeando. Y ahora este le saca una de la manga. ¿Cuál es? Aquí el que va a proteger el grupo soy yo. Porque yo estoy adelante. Hubo una gente que se quiso meter en el medio y yo lo saqué fuera. ¿Para qué lección le da Jesús ante esta información que Juan le está dando? Verso 39, pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén, hermanos. No todas las personas creyentes tienen que ser miembros de esta iglesia. Yo no tengo ningún problema con un hermano que se convirtió en la evangelización que nosotros estamos haciendo los sábados, decida ir a otra iglesia hermana. Gloria a Dios. Tranquilo. El Señor es el dueño de las ovejas. Amén. Los pastores lo que tenemos que hacer es pastorear las ovejas que vienen a nuestro redil. Pero si una oveja decidió irse para otro redil, ¿qué tiene que hacer el pastor? Y a quitársela a otro pastor. Tranquilo. Está en sana doctrina, le están enseñando la palabra de Dios, está creciendo en la fe, está haciendo la obra del Señor. Gloria a Dios por allá, perfecto para mí. Amén, mis hermanos. Entonces eso significa que tenemos que aprender a respetar a otros creyentes que van a otra congregación sin nosotros tener celo, competencia, porque eso no es del reino de Dios. El reino no es de Dios, no es un colmado, no es un negocio que yo necesito que mi colmado esté lleno y hago competencia con el otro para que mi colmado esté lleno, y si mientras yo estoy lleno, si puedo vaciárselo al otro, se lo vacío. Eso no es correcto en el reino de Dios, y ningún pastor que se respete debe hacer eso. Eso no está bien. Amén, mis hermanos. Hay que respetar las ovejas. El dueño de las ovejas no somos los pastores. El dueño de las ovejas es el Señor. Él es el dueño de las ovejas. Así que Jesús le dice, eso estuvo muy mal hecho. ¿Por qué? Porque el reino de Dios significa que todos trabajamos ¿para quién? Para el mismo rey. Entonces, un pastor que está predicando, un evangelista que está predicando en un sitio y la gente se está convirtiendo, ¿para quién está trabajando? Para el Señor. ¿Y para quién estamos nosotros trabajando? Y otro hermano que está por otro lado, ¿para quién está trabajando? Somos parte de la misma familia. Amén, mis hermanos. No somos enemigos. Somos parte del reino de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que luchar es contra quién? Contra el enemigo. A ese sí. A ese tenemos que hacer la guerra entre todos. Pero mientras seamos parte de la misma familia, aunque vayamos a casa distinta, somos la misma familia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y la última parte que quiero compartir con ustedes es, en el reino de Dios, todos los esfuerzos, todos los trabajos son computados. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, si bien es cierto que nosotros no hacemos las cosas para que nos den recompensa, ¿verdad que no, hermano? Tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas ¿para qué? Para la gloria de Dios, nada más. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos sido salvados por la fe, por la gracia del Señor, y por eso trabajamos. Si no lo reconocen, bien. Y si no nos lo reconocen, también. Nosotros no trabajamos como el que está haciendo una inversión ahí. Hago tal cosa para que me den tal cosa. Eso es lo primero que tenemos que decir. Pero lo segundo también que tenemos que decir es que nuestro Dios computa cada labor de sus hijos. Alabado sea su nombre. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén, hermanos. Entonces, si Dios es capaz de computar un vaso de agua, por cierto, para que no nos vayamos a perder, no es un vaso de agua como ahora. Esta la compraron, ¿verdad que sí?
En esa época el agua se la daban gratis. Yo recuerdo en la época de los, no voy a decir la edad para que no vayan calculando, pero nosotros los campesinos cuando veníamos a la capital nos quejábamos de la ciudad y decíamos que iba a llegar un momento que el agua la iban a vender. Para esa época el agua no la vendían, no me calculen, hermano. ¿Y quién se bebe una gota de agua ahora si no la compra? El agua la vende. Increíble, lo que los campesinos jamás en la vida se nos ocurrió. En efecto, y ahora lo repito, no solamente es en la ciudad, en el campo la venden. ¿Verdad que sí? Ahí están los poleros de aquí, ¿verdad? Tenemos una planta. ¿Y qué se hace con esa agua? Se vende. Pero en el reino de Dios, mis hermanos, a un vaso de agua que en esa época se daba gratis, dice la palabra del Señor, que el Señor computa la labor, el trabajo, el esfuerzo que hacemos cada uno de sus hijos. Amén, mis hermanos. Si bien es cierto que no debemos estar tratando de buscar posición, como el Señor le corrigió, si bien es cierto que no tenemos que estar buscando privilegios, si bien es cierto que tenemos que ser como niños, también es cierto que tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor trabajo, porque al final Dios necesita recibir gloria, honra y alabanza, y eso se da a través del trabajo que hacemos los hijos de Dios. Bendiciones.